¿De qué se trató la Operación Orión? Esto no fue solo un operativo militar contra la guerrilla, porque pues fue todo también, fue una alianza con el ejército, con la policía, con el DAS, el CTI, la fiscalía e inclusive hubo helicópteros implicados. Esto fue realmente la operación más grande en la historia de la ciudad de Medellín. Vamos a ver cómo fue la perspectiva de él de ese 16 de octubre del 2002 y el 17 de octubre de 2002, cuando se llevó a cabo la tenebrosa para muchos, la gloriosa para otros, pero la que marcó mucho la Comuna 3 en Medellín, la Operación Orión. Cuando los Pepes ganan la guerra de Pablo Escobar, que eso, como ustedes bien lo saben, o la mayoría de la gente, fue una confederación de la DEA, el bloque de búsqueda, el cartel de Cali, Carlos Castaño, Don Berna, eso eran los Pepes. Entonces ellos, cuando ganan esa guerra, Don Berna empieza a organizar la ciudad. La ciudad de Medellín, después del 95, empezó a tener una particularidad. Como habían tantos grupos de milicias en la periferia, empezaron a secuestrar gente. O sea, eso lo inició Pablo Escobar, lo inició el M-19. Y entonces ya el secuestro empezó a ser una dinámica económica para los grupos. Aquí había los comandos armados del pueblo, las milicias del ELN, las bolivarianas, la MIR, bueno, del pueblo y para el pueblo, que eran del M-19. Bueno. Entonces empezaron a secuestrar gente y del 95 al 98, en la Comuna 13, se volvió que esta gente bajaba a las calles principales a las 6, 7 de la tarde y los carros que eran de alta gama de ese momento se llevaban la gente para el territorio. Entonces, la Operación Orión, que es, digamos, el final de todo ese tipo de operaciones que empiezan durante Andrés Pastrana y terminan con Uribe, se empezó a gestar por eso, porque llegaron a haber 27 secuestrados en esa zona y los cuidaban ahí. Desde ahí, y la ciudad de Medellín, usted ya no podía salir para la costa o para el sur, ni para el oriente después de las 6 de la tarde, porque entonces en el oriente estaba el Carlos Alirio Buitrago y el 9º. Aquí abajo estaba el 5º, creo, y el 47 también en el sur, y allá el 36. Entonces hacían las pescas milagrosas, la ciudad estaba secuestrada. Entonces la política, cuando ya llega Uribe con la política de seguridad democrática, era recuperar el espacio para la ciudadanía. Y obviamente pues nosotros era un enemigo en común, era enemigo de todos, de la ciudadanía, de todos, secuestrando, aterrorizando, desplazando. Entonces nos vimos envueltos en una política de seguridad democrática. Y ahí fue ya todo el fenómeno de paramilitares, operaciones que no fue solo la Orión, ni la Mariscal, ni la Neptuno. Fueron 17 operaciones durante 2 años que fueron llevando a debilitar ese territorio. Pero la más sonada fue la Orión y la Mariscal por el tema de que hubo helicópteros ametrallando los barrios y todo. Entonces, eso es lo que la gente conoce. Pero en realidad la atención de eso fue a recuperar un territorio que estaba secuestrado. A nosotros nos vendieron una historia, en la Operación Orión nos vendieron una historia en todos los medios y lo que se mostraba, de que era una guerra frontal o unos operativos hechos por la fuerza pública hacia un reducto, digamos, de las milicias populares, de las milicias urbanas, y que lo que percibíamos como ciudadanos era que la fuerza pública estaba operando, ¿cierto? Cuando ya empezaron a salir ya las denuncias de los desaparecidos, cuando ciertas personas también que lograron escapar, digamos, a un intento de desaparición o de asesinato, decían y contaban pues cómo los metían en una cancha a todos y los desnudaban, los aporreaban. Entonces ya uno también piensa, bueno, esto no son operaciones completamente legales, esto es ilegal, esto tiene muchas cosas que no deberían ser, pero que tú como ciudadano común y corriente muchas veces uno cree en lo que dicen los medios y si usted no tiene el contexto de las cosas, usted no sabe qué es lo que está pasando realmente. Como si en este momento es posible que de pronto se llegue a saber una verdad que está ahí, pero que las personas que la conocen son las que están llamadas a decir qué fue lo que pasó realmente en esa operación.
De aquí se habla mucho de la alianza paramilitar y la fuerza pública, pero algo que no se ha dicho mucho es que también las bandas urbanas de Medellín, por esa misma lucha antisubversiva, también hicieron parte, supuestamente, de lo que sería esta gran operación. Y hay que devolvernos un poco en el tiempo para que entendamos cómo es que los paramilitares aglutinan a las bandas urbanas en Medellín y también cooptan a la fuerza pública para después tomarse lo que sería la Comuna 13 en esta Operación Orión. Pues bien, como lo señaló alias Pesebre, ellos estuvieron en un principio con Pablo Escobar, después en contra con lo que sería los Pepes, después un poquitico más pegaditos con lo que sería muerte a secuestradores. Y la llegada del paramilitarismo pues dio origen a que en ese entonces la oficina de Envigado fuera un equipo de sicariato para estos grandes narcotraficantes en Antioquia. Lo que pasa es que en ese entonces hay unas personas que lideraban esta oficina, o también lo que se conocía en ese entonces como La Terraza, que es nada más y nada menos el Negro Elkin, el Zarco y la Gorra, que se sentían económicamente mal retribuidos por lo que serían estos paramilitares que pagaban sus servicios, que subcontrataban con ellos. Entonces, como se sentían un poco mal retribuidos, entonces empieza a haber una guerra entre lo que sería no, todavía no pongamos ese link, por favor, todavía no, estamos contando la historia. Lo que estamos comentando en estos momentos es básicamente esa alianza que hubo entre los paramilitares y las bandas urbanas de Medellín, pero que antes había una guerra porque económicamente no se sentían bien retribuidos en esta parte. Entonces, en ese mismo orden de ideas, Don Berna, en medio de la guerra en contra de La Terraza, por este sentido económico, empiezan a haber varias muertes por ambos lados, terminan asesinando a un hermano de Don Berna, y después Don Berna dice, no, ya esta guerra tenemos que dejarla así. Usted se une con nosotros, se une al paramilitarismo, se une al bloque Cacique Nutibara creado por los hermanos Castaño Gil, o lo terminamos extinguiendo. Y ahí sí vamos con lo que sería esta imagen de lo que sería la fiscalía que estábamos presentando hace un momento, para decir que en el 2001, antes de la Operación Orión, antes de la Operación Mariscal y antes de cualquier otra operación que estaba surgiendo en la Comuna 13, enfocada con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en parte con Pastrana, se hace nada más y nada menos una reunión en Sopetrán, Antioquia, para hacer exactamente esto. O se une con nosotros, dice Don Berna, jefe del Cacique Nutibara, paramilitar, a las bandas urbanas, se une con nosotros o los terminamos extinguiendo. Y ahí es donde nace lo que sería una pequeña parte de este hermoso contexto y triste de lo que sería la criminalidad en Colombia, porque es la unión de diferentes bandas, de diferentes ideas, de diferentes razones, como hoy día la llaman, para tener un único objetivo: tomarse absolutamente todo lo que sería Medellín. Y ahora sí, empezamos con lo que sería el tema de la Operación Orión. Laura, ¿qué más tenemos información de eso? Así es, Pepe, pues ya lo que acabamos de escuchar fue bastante grave, esas declaraciones también de Pesebre, de alias Vallejo. Bueno, alias Vallejo no nos habló mucho del tema, pero Pesebre sí que nos dio más detalles que revelan lo atroz que fue esta Operación Orión. Ahí estamos viendo un par de imágenes también en pantalla, y ya para enfocarnos de lleno en lo que fue esta operación tan atroz, para que sepan que esto no es una simple opinión, esto fue un hecho que ya está muy documentado, denunciado, por supuesto, muy investigado. Pues tomamos como punto de partida el documento que acabamos de ver en pantalla, si lo podemos poner nuevamente, por favor, que es una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, como estamos viendo ahí, la Sala de Justicia y Paz específicamente, en este proceso contra alguien llamado alias La Pulga, que confirmó, de acuerdo pues a través de su testimonio, lo que durante años precisamente ha dejado tantas víctimas. Habló de periodistas implicados, habló de defensores de derechos humanos, y cuáles fueron las conclusiones. Acá estamos viendo en pantalla de qué se trató la Operación Orión. Esto no fue solo un operativo militar contra la guerrilla, porque pues fue una alianza con el ejército, con la policía, con el DAS, el CTI, la fiscalía
e inclusive hubo helicópteros implicados. Esto fue realmente la operación más grande en la historia de la ciudad de Medellín. Hubo encapuchados señalando personas. Más adelante vamos a ver también algo que nos muestra este documento, que es una foto que pasó a la historia, que tomó el fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado en medio de esta operación Orión. Y pues según alias Don Berna, también lo que estamos viendo a través de esta sentencia del Tribunal Superior de Medellín, es que el bloque cacique Nutibara precisamente entregó listas, participó en este operativo con estos hombres encapuchados, incluso como les decía, que identificaban a supuestos guerrilleros, y pues muchos de estos fueron capturados y demás. Y pues también hay algo muy importante de lo cual tenemos que hablar y que también deja muy claro esta sentencia, y es por supuesto la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en toda esta operación. Si podemos poner el documento nuevamente. Como decía, la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, que él inclusive, y que vamos a ver más adelante, pues dice que efectivamente fue el que dio la orden de llevar a cabo esta operación, obvio con la justificación de que esto era en contra de la guerrilla. Él era presidente en ese momento, ¿no? Era presidente, así es. Y pues es que, como lo vemos en la sentencia, se habla de que específicamente Álvaro Uribe Vélez fue el responsable, de que a raíz de que él llegó al poder, de que llegó a ser presidente, el tema del paramilitarismo en Colombia se disparó, la violencia estaba desbordada, y la operación Orión pues es una clara muestra de esto que pasó. Recordemos que al comienzo del año 2000 pues Medellín era este campo de batalla entre la guerrilla, entre paramilitares, entre estos combos locales que tú nos estabas diciendo, Pepe, y pues esto se hizo como una ofensiva en contra de las milicias de las FARC, del ELN, que tenían fuerte presencia en la Comuna 13 en Medellín, pero realmente fue un acto de violencia muy desbordado, y este tipo de documentos confirman que todo lo que sucedió fue inclusive más horrible que como se cuenta, ¿no? Si podemos seguir viendo el documento, si podemos avanzar un poco para ver esta famosa imagen de Jesús Abad Colorado. Bueno, pues sí, esto confirma toda la información que les estaba diciendo, la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Estábamos viendo también en pantalla imágenes de Don Berna, esta alianza con paramilitares, con el ejército, con organismos de seguridad del Estado. Ahí estamos viendo la foto en pantalla. ¿Cómo es que se llama ese man? Pues Abad Colorado. No, el paraco. Marlon Andrés Castañeda, alias El Gomelo, es una persona que militó los Comandos Armados del Pueblo, que era una de estas organizaciones subversivas que se encontraba en la Comuna 13, y que después de estar con esta ideología guerrillera pasa a ser un informante de los paramilitares, y es ese señor quien, retratado por Jesús Abad Colorado, el fotoreportero, pues señala a las diferentes casas, a los diferentes hogares, donde es que la fuerza pública tiene que entrar para o capturar, secuestrar y o desaparecer, porque era también otra de las prácticas muy recurrentes que pasaban aquí, y no tanto el aspecto de desaparecer por desaparecer, sino que era un acuerdo explícito de los paramilitares, esta gente unida con lo que sería las milicias urbanas, bueno, las milicias urbanas no, las pandillas urbanas, para no aumentar lo que sería el número de los muertos exactamente en esta misma operación. Otro punto importante que yo quisiera señalar aquí es que es la participación de la ciudadanía. Vamos a ver en estos momentos lo que sería una noticia del portal web de Álvaro Uribe Vélez, de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, donde habla de estas fechas, las mismas fechas en donde se cometió la operación Orión. Recordemos, esto fue el 16 de octubre, todo el día y madrugada del 17 de octubre, y precisamente en esa última fecha el portal de la presidencia de Álvaro Uribe les menciona: policía destaca apoyo ciudadano para recuperar orden en Medellín. ¿Y qué apoyo ciudadano con este contexto que estamos realizando se podría entender? Pues nada más y nada menos exactamente las bandas urbanas en Medellín, lo que se conocería hoy día como la Oficina Envigado, y, por ejemplo, estos informantes que hacían parte de las estructuras guerrilleras, de los Comandos Armados del Pueblo, del ELN y de las FARC, en este megaentramado para acabar con la Comuna 13, con sus integrantes de la Comuna 13 más que todo, muchachos.
Sí, pues esta historia tiene cada vez más aristas y una de las revelaciones más importantes de la oficina de Envigado, de esta entrevista en exclusiva que tenemos hoy, es sobre lo que sucede ya después en unos enfrentamientos con el bloque Metro y que tiene como resultado la muerte de un líder muy importante, un líder paramilitar, alias 00, ¿no? Vallejo, alias Vallejo, uno de los ex líderes y vocero actual de la oficina de Envigado, nos habla de esta parte de la historia, de una disputa muy importante que llevó a que se reconfiguraran los poderes en Medellín, en el Valle de Aburrá, y de cómo, digamos, que las AUC fueron perdiendo el control y dominio y fueron perdiendo poder en esta zona. Escuchamos lo que dijo Vallejo. En esa guerra yo recuerdo que el bloque Metro, a pesar de ser digamos, un apéndice de las Autodefensas Unidas de Colombia, eran muy... actuaban mucho en la ciudad, ¿sí? En los barrios, en las comunas, en la comuna nororiental, en la nororiental, en la suroriental, la noroccidental. Y yo recuerdo que este señor Rodrigo 00, era una persona que quería como cooptar mucho en la ciudad, captar muchos seguidores en la ciudad, pero la ciudad siempre ha sido, y la urbanidad aquí en esta área, siempre ha sido del lado, digamos, de don Bernardo, del lado de la mal llamada oficina de Envigado. Entonces, cuando surgen unos problemas entre ellos por culpa de no sé qué fue lo que pasó, algo que pasó con la terraza, entonces hay una confrontación donde ya se dan la orden de que los adeptos a este bloque Metro, una orden de exterminio, llamémoslo así, o una orden de que tienen que desalojar el territorio, y es donde se inicia ya esa confrontación que duró muy poquito, pues, porque en realidad eso fue muy poquito el tiempo, pero fue muy cruenta la guerra, impactó muchas vidas y cobró bastantes vidas. Yo no participé pues directamente en eso, pero lo que supimos y lo que uno sabía en el tema era ese, que el bloque Metro terminó por extinguirse, terminaron por copar todos sus territorios y ya terminó con la muerte de Rodrigo, alias 00. Tengamos un contexto rápido de la situación para que veamos cronológicamente qué es lo que está pasando con esto de la oficina Envigado, el tema de los paramilitares y toda esta situación. Ya mencionamos que Pablito estuvo comandando el narcotráfico en la época de los 80s, que la oficina Envigado los acompañó. Además de eso, que después se vendieron al mejor postor cuando otros narcotraficantes quisieron acabar con el cartel de Medellín. Poco después de eso se empieza el auge paramilitar, ellos entran, después tenemos la Operación Orión, pero dentro de esta Operación Orión hay dos bloques paramilitares que integran la fuerza pública, por decirlo así. Estamos hablando del bloque Cacique Nutibara, comandado por alias Don Berra, una persona que ya está próxima aquí a llegar a Colombia, al territorio colombiano, y otro que sería el bloque Metro, ese bloque que hemos escuchado que nació en 1997 en la hacienda Guacharacas y toda esa historia. Que tiene hoy, o que tuvo hoy, o bueno, sí, que tiene hoy a puertas de mirar en segunda instancia si Álvaro Uribe es condenado, no realmente por su vínculo con el bloque Metro, sino por haber de alguna manera hecho un fraude procesal para desmentir esas afirmaciones que lo vinculaban al bloque. Que lo vinculan y que además aseguran que el bloque Metro nació en la hacienda Guacharacas, de la que su familia es propiedad, ¿no? No, y es propietaria. Otro dato muy importante, que ya es un poquitico alejado de esta historia, es que una persona que se llamara alcalde, que literalmente lo es, que se llama Luis Alberto Villegas, es nada más y nada menos el hijo de uno de los creadores del bloque Metro, y es exactamente la misma zona donde se habría creado este grupo paramilitar. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística
a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?